cómo encaja en tu manera de entender y en todo lo que has estudiado y todo lo que has investigado en la historia del Antiguo Egipto, cómo encaja esta propuesta, cómo la recibes? Bueno, a ver, el patrón que has descubierto, aplicado desde la época de Aja, como bien dices, se repite constantemente hasta el final de la historia de Egipto y más allá, diríamos. No, pero Con lo no cual, hagas spoilers, no habéis oído nada, no habéis oído nada. con lo cual, de alguna manera, se convierte en podríamos decir, en una marca de identidad de esta civilización, puesto que desde prácticamente el comienzo de su estado unificado ya aparece, como has demostrado. Entonces, claro, esto es un elemento muy importante a tener en cuenta, pero es uno más de tantos elementos que de algún modo se han fosilizado en una época arcaica o en el imperio antiguo. Pensemos en iconografía, pensemos en cuestiones más bien de la ideología egipcia, que se han fosilizado y permanecen inalterables o casi inalterables a lo largo de toda esa historia de Egipto, ¿no? Entonces, claro, en este caso, a nivel de la arquitectura, es un sello de identidad que se vuelve inconfundible y en ese sentido, bueno, pues singular de la civilización egipcia. ¿Crees que ellos podrían, con las herramientas, claro, tú has hecho hincapié en tus estudios astronómicos acerca de las herramientas concretas que utilizaban ellos, ¿no? A la hora de medir, ¿no? La tecnología que podía ayudar a curar esas medidas. ¿Crees que con las herramientas que disponían de aquella época es plausible la aplicación de este tipo de esta manera de diseñar su arquitectura? Por supuesto, de hecho ahí está, claro. Es Vale. tan sencillo como eso. De igual modo que, Pero a nivel de, claro, yo te lo preguntaba a nivel de arqueología experimental, ¿no? Si realmente tú ves plausible que ellos con la tecnología de la que disponían se pudiera llegar. Es decir, evidentemente, después, cuando ya se expone que hay centenares de estructuras que cumplen las proporciones, las longitudes de las cuales son múltiplos de números concretos, lo que descarta que sean coincidencias, ¿no? Entonces, a nivel de arqueología experimental, tú que eres arqueólogo también, lo ves plausible, lo ves posible, el aplicar esa tecnología y obtener ese resultado que el hallazgo propone. claro, no hay el más mínimo problema. Es cierto que los instrumentos topográficos que ellos utilizan, que en muchos casos son los mismos instrumentos astronómicos, son sencillos, pero también es cierto que aquí se ha de entender una evolución, no aparece un patrón de la nada. Para llegar a ese patrón, probablemente ellos ya han realizado algunas experiencias previas. En todo caso, la pregunta en esta situación concreta es por qué ellos consideran que ese patrón es el idóneo y definitivo, el que se ha de aplicar a partir de entonces en toda la historia de Egipto. Pero eso ya te lo dejo a ti. Bueno, claro, como habéis visto en algunos de los capítulos, la idea que subyace detrás del diseño del patrón es aunar esas dos maneras que tenían de entender los antiguos egipcios la naturaleza que les rodeaba y el mundo en el que vivían. Una era la esfera más física, ¿no? La esfera terrenal, tangible de la existencia, y la otra era esa esfera trascendente, ¿no? A la cual pues solo se podía llegar una vez abandonada pues la tierra de Egipto, lo más físico. Entonces, en esa intención de aunar estos dos conceptos, pues por distintos motivos, eligieron el cuadrado para representar la tierra de Egipto con sus 4 puntos cardinales y eligieron el círculo, ¿no? Que con su forma discoidal, ¿no? Representaba pues lo divino. Aunando esas dos figuras, ¿no? y uniendo los puntos de manera, bueno, aunándolas, dibujándolas de manera concéntrica y uniendo los puntos de intersección de ambas figuras, pues definieron dos rectángulos, dos proporciones, que sin duda se repiten una y otra vez
desde la primera tumba, ¿no?, hasta el último templo. Bueno, de hecho, incluso aparece en la tumba UJ. Lo digo en el documental, ¿no?, que realmente el iniciado, ¿no?, el iniciado en este conocimiento entraba en la arquitectura, en esta arquitectura, en estas construcciones, sabiendo lo que se iba a encontrar. Y claro, el mensaje era poderosísimo. No me extraña que no se cambiara en 3.000 años. Claro, pues, el siguiente paso, bueno, claro, ahora me estoy enrollando, ahora yo puedo estar aquí hasta mañana hablando de esto. Ahora te pregunto yo a ti Has hecho- entonces. No, pero vamos, es muy interesante el tema en realidad, porque se suma a otra cuestión. Cuando, por ejemplo, ahora has hecho referencia a los templos, claro, no podemos dejar de lado esa otra realidad. Si en el tema de la proporción encuentras, bueno, pues un modo de ver esa naturaleza, ¿no? Lo mismo lo encontraríamos en la propia disposición de la estructura del templo, con ese pilono de entrada, con ese Claro, patio que hay después del pilono, con esa sala o salas hipóstilas, ese ascenso hacia el exacto. naos. Claro, eso es otra manera de expresar la naturaleza o el universo según era entendido por los egipcios, con lo cual, en realidad, tenemos aquí una Es un único, combinación. claro, es un único discurso, ¿no? Realmente las dos cosas representan lo mismo, ¿no? Ese paso, ¿no? Ese cruce, ¿no? O ese unir las dos esferas, ¿no? Es como una expresión del orden Exacto, en la Tierra, exacto. tanto a nivel matemático, diríamos, con esas proporciones, como a un nivel físico, que es el que intenta expresar la estructura del templo.